Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de propiedades de las relaciones. Toca el turno a la propiedad de equivalencia. Esta propiedad de equivalencia demanda de que la relación tenga tres elementos, que sea reflexiva, sea simétrica y sea transitiva. Si esta relación cumple esas tres consideraciones, reflexiva, simétrica y transitiva, entonces será considerada una relación de equivalencia. Observa por favor con atención el hecho de que en este ejemplo en particular tenemos los pares ordenados de la relación R en forma aleatoria y pues a disponer de nuestro digrafo, en este caso, y trazarlo con respecto a los arcos que nos demandan los pares ordenados, ahí tengo el 1, 1, el 1, 3, el 1, 5, el 2, 2, el 2, 4, el 3-1, el 3-3, el 3-5, el 4-2, el 4-4, el 5-1, el 5-3, el 5-5. Independientemente del cálculo que hayas tenido que hacer para tener tu relación y de la forma en que te hayan quedado tus pares ordenados, pues el estudio y análisis de cada una de las propiedades pues lleva a tener un detalle muy fino de cada uno de ellos. El digrafo te ayuda bastante para visualizar las propiedades de la relación. Si observas, ahí se ve claramente en el digrafo cómo las propiedades, en este caso la reflexiva, se ve por los lazos que tenemos en cada vértice, en el 1, en el 3, en el 5, en el 2 y en el 4. Se observa la propiedad de simetría cuando tenemos entre dos pares de vértices diferentes un arco que va y el otro arco que viene, ¿sí? Esta misma propiedad hace que en el caso de la antisimetría no se dé, porque recuerda que la antisimetría demandaba que hubiera solamente un arco entre dos pares de vértices y aquí pues vemos que hay dos pares de vértices, entonces pues esto no es antisimetría, se observa claramente. La transitividad también la observamos claramente ahí en los trazos que van de X a Y, de Y a Z y de X a Z. En el caso del 2, 4, el que iría de X a Y, de 4 a 2 iría de Y a Z y de X a Z iría de 2 a 2. Aquí lo vemos claramente, ¿sí? Se observa en el digrafo y también pues lo podemos revisar en los pares ordenados, pero aquí en la forma aleatoria con la que están dispuestos pues resulta un poco más complicado de observar a simple vista, sino que a través de este tipo de herramientas como el digrafo nos permite observar claramente las propiedades de la relación. Yo te invito a que siempre lo establezcas, que tengas tu relación, estudies sus pares ordenados y que también estudies el digrafo para que puedas observar la consideración de las propiedades en este caso. Bien, volviendo a las relaciones de equivalencia, te decía que tenía que ser reflexiva, simétrica y transitiva para que fuera considerada de equivalencia. En este caso, pues sí es reflexiva. Ya vimos que todos los vértices tienen su lazo, entonces sí es una propiedad reflexiva. Vimos la simetría en los pares 1, 3, 3, 1, vemos que hay simetría. El 1, 5, 5, 1, 3, 5, 5, 3. En el 2, 4 y 4, 2 vemos perfectamente la simetría en esos pares ordenados, ¿sí? La transitividad, puse estos ejemplos nada más, son más, pero puse nada más solamente estos. Aquí vemos que va de X a Y, de Y a Z y de X a Z, en el caso 5, 1, 1, 5 y 5, 5. Estos mismos pares los estoy trazando también, pero en otro diferente arreglo. 1, 5, 5, 1 y 1, 1, vemos que también se cumple la propiedad de la transitividad en estos casos de X a Y, de Y a Z y de X a Z. Aunque estos dos pares son los mismos pero dispuestos en otro arreglo, vemos que el par que hacía la transitividad pues está presente, ¿sí? El 2, 4, 4, 2 y 2, 2 también se observan aquí en esta situación y si tuviéramos vértices con lazos pues también se podría apreciar la propiedad de transitividad a través de poner los pares XY, YZ y XZ, una repetición del mismo par ordenado, ¿sí? Bien, en las anteriores grafos que teníamos en estos estudios, grafo 1, grafo 2, grafo 3, el grafo 1 vemos que no tiene la relación de equivalencia. ¿Por qué no la tiene? Porque pues no cumple alguna de sus propiedades. Por ejemplo, si es reflexiva, si fue reflexiva, pero
no es simétrica, ¿sí? Y al no ser simétrica, pues entonces ya no puede ser de equivalencia, aunque sea transitiva, si vimos que tiene transitividad, pero no cumple la propiedad de simetría, entonces por eso no puede ser considerada una relación de equivalencia. El grafo 2 tampoco, de entrada no es de equivalencia, aunque sí sea simétrica porque tiene estos dos pares, el BC y el CB, pero no tiene transitividad, entonces también no se considera una relación de equivalencia, entonces tampoco puede ser considerada. La tercera relación, el grafo 3, sí se puede considerar de equivalencia porque si es reflexiva, ahí lo vemos con los pares AA, BB y CC, si es de simetría, porque también tienen las mismas consideraciones de si tuvimos el par que va y el que viene, pues también lo vemos aquí en este tipo de expresiones, y la transitividad pues también cumple esta propiedad y por tanto sí se considera una relación de equivalencia. ¿Sí? Tiene que tener esas tres propiedades para que entonces sí sea considerada de equivalencia. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo anterior del orden parcial, también puede ser considerado una relación de equivalencia y orden parcial, pues no se excluyen entre ellas, pueden ser ambas, las cumplan, no hay una exclusión entre ellas. Bien, las clases de equivalencia no termina ahí, tienen que tener considerada las clases de equivalencia. Una cosa es detectar primero que sea una relación de equivalencia y otra vez sería detectar cuáles son las clases de equivalencia. Si las clases de equivalencia van a estar detectadas para un conjunto en el que cada uno de los elementos que pertenezca a la relación se ve asociado con otro elemento en esos pares ordenados, de tal manera que forma particiones o en cada uno de los elementos forma particiones de ese conjunto. Vamos a ver que esos particiones vienen a ser las clases de equivalencia de la relación. Por ejemplo, vamos a tener otro caso en el cual tenemos una relación que va con los pares ordenados 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5-1, 5-3, 5-5, 2-2, 2-6, 6-2, 6-6 y 4-4, ¿sí? Estas clases de equivalencia aquí las vamos a apreciar claramente a través del análisis de los pares ordenados y de cómo se relacionan entre ellos. En el caso particular, bueno, primero hay que ver si es clase de equivalencia. Vemos que sí es, porque vimos que es reflexiva. Los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6 sí se encuentran en la relación. Hay simetría entre dos pares de vértices, un arco que va y otro que viene, entre pares de vértices diferentes. Aquí lo observamos claramente. También tenemos transitividad, que va de X a Y, de Y a Z y de X a Z. En cualquiera de sus arreglos también vemos la transitividad, va de 3 a 1, de 1 a 5, de X a Y, de Y a Z, y va de 3 a 5, que iría de X a Z. Entonces si vemos que hay transitividad en todos sus elementos, sí podemos considerar que esta relación sí es de equivalencia. Sus clases, vamos a detectarlas como serían aquí. El elemento 1 de las clases de equivalencia va a estar establecido con quiénes de los pares ordenados se está relacionando. Es decir, el 1, el par ordenado donde se encuentra el 1, aquí lo vemos, el 1 está relacionado con el 1, con el 3 y con el 5, ¿sí? No nada más solamente lo observes en el lado del plano X, sino también observa lo del plano Y. El 1 también lo podemos ver que está aquí relacionado con el 3, aquí así, es un poquito chueco. Aquí otra vez está nuestro 1, y por acá ya nada más está por ahí, creo que sí. Entonces lo vemos que el 1 está relacionado con el 1, con el 3 y con el 5, ¿sí? Ahí se ve claramente en dos pares ordenados con quién está establecido. El 2, por ejemplo, el 2, aquí lo vemos, ¿dónde está el 2? Aquí lo tengo, el 2 está relacionado con el 2 con el 6, y aquí está también el 2, está relacionado con el 6, ¿sí? Aquí vemos que el 2 está relacionado con esos pares ordenados. El 4, pues aquí lo vemos que solamente está relacionado con él mismo, ¿sí? No aparece ningún otro par ordenado,
entonces pues no podemos considerarlo en otra característica, ¿sí? De tal manera que entonces los pares ordenados aquí, perdón, las clases de equivalencia son claras. El 1 está relacionado con el 1, con el 3 y con el 5. El 2 está relacionado nada más con el 12 y con el 6. El 3, si lo analizas también, vas a revisar que está también únicamente relacionado con el 1, 3 y 5. El 4 únicamente está relacionado con el 4. El 5 está relacionado con el 1, 3 y 5. Y el 6 está relacionado únicamente con el 2 y el 6 mismo, ¿sí? Entonces, allí en este caso las clases de equivalencias van detectándose en función de con quiénes está establecido o relacionado nuestro par ordenado con cada elemento que está en X, ¿sí? Ya pues entonces podría definir yo las particiones. Yo encuentro tres particiones. La partición que va con los elementos 1, 3 y 5 que pertenecen a las clases de equivalencia que tiene el 1, el 3 y el 5, la partición que está en el 2 y el 6, la partición que está en el 4. Si tú observas también con detenimiento se forman, vamos a decirlo así, como subgrafos o como algunos dibujos en especial en los cuales se involucran únicamente las clases de equivalencia. Por ejemplo, en la clase de equivalencia del 1, el 1 convive con el 3 y con el 5, y si tú observas en el grafo se observa una una compatibilidad entre sus vértices, ¿sí? En el 2 y el 6 obviamente nada más compiten o comparten entre ellos, sí, comparten entre ellos. Entonces se ve claramente que el 2 está con el 6 y el 6 con el 2, formando ellos un subgrafo, un pequeño dibujo aparte. El 4 no convive con nadie, entonces está aislado, pero también forma parte de una clase de equivalencia, es así, con los grupos como si estuviéramos formando pequeños grupos, ¿sí? Entonces las clases de equivalencia es, aparte de detectarlas, sacar cuáles son esas clases de equivalencia. Si la relación no es de equivalencia, no podemos tener clases de equivalencia. Muy bien, en el caso de los grafos 1, 2 y 3, veíamos que el grafo 1 no tiene clases de equivalencia porque pues no cumplía su propiedad, por tanto no puede tener clases de equivalencia. Lo mismo el 2, y el 3 sí se observa que tiene clases de equivalencia porque vemos ahí un subgrafo pequeñito en el A, en el B y en el C. Entonces sí conlleva a lo que son las clases de equivalencia, ¿sí? Aquí suspendemos y enseguida continuamos con el siguiente video.